Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Así es, General Paco Moncayo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Ayer, al final de la tarde, usted, el general Wagner Bravo, el secretario jurídico Juan Pablo Ortiz, se reunieron con el presidente de la Corte, Iván Saquicela, con jueces de anticorrupción y con algunos jueces nacionales para hablar del decreto 730 y coordinar un poco, más que coordinar, digamos, para que no suene a que se busque interferir en la justicia, para que la justicia colabore y se sintonice con la guerra que el Estado ha declarado al crimen organizado y al terrorismo. Buen día. Muy buenos días. La verdad es que desde la reunión del CONCEPE, las cosas han cambiado radicalmente. Quizás no se percibe eso con claridad. Hay un antes y un después de esta reunión del CONCEPE y de la declaratoria del CONCEPE. Recuerden ustedes cómo estábamos los ecuatorianos, cómo nos sentíamos los ecuatorianos. Para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir sus misiones, era necesario declarar un estado de emergencia. Pero si a la emergencia se ha vuelto la rutina, entonces la gente ya no cree en los estados de emergencia. Cada 15 días, estado de emergencia. ¿Cómo se evalúa el resultado del estado de emergencia? Pero se acabó el tiempo, hay que volver a una normalidad que no ha vuelto, no ha retornado, y hay que de otro. Entonces, miren, este es un paso fundamental. El momento en que se declara que el crimen organizado y sus acciones terroristas afectan a la soberanía e integridad territorial del Estado y a sus elementos estructurales, entonces ya podemos irnos al artículo 158 de la Constitución, donde dice que es función fundamental, misión fundamental de las Fuerzas Armadas, la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Entonces, hoy, desde este momento, las Fuerzas Armadas pueden operar en defensa de la soberanía e integridad territorial que están siendo atacadas por el crimen organizado. Esto es un parteaguas, evidentemente, y así hay que entenderlo. Ahora, con esta decisión, viene el decreto del presidente. Y este decreto del presidente lo que hace es disparar un proceso con esta decisión tomada en el nivel político, ahora en el nivel estratégico. Comando Conjunto Policía Nacional tienen la base sobre la cual fundamentar la planificación ya conjunta, integrada, complementaria. No puede ir la policía por acá, los militares por acá, o esperar el estado de excepción como era lo tradicional. En este nivel se definen los planes estratégicos y van ya las unidades operativas, y las unidades operativas, tenemos gente muy buena en las Fuerzas Armadas, en la policía, dan las disposiciones de orden táctico que llegan hasta la patrulla que va a hacer el operativo. Entonces se ha desencadenado un proceso virtuoso, positivo, que parte del CONCEPE, pasa por el decreto y ya está esto en manos de las organizaciones de la seguridad, de las instituciones de la seguridad. Parte de esas instituciones, y es lo que le preguntaba de la reunión de ayer, ahí está la justicia, uno de los puntos más críticos en este proceso de lucha contra la delincuencia, que es cuando un delincuente entra por una puerta y a los 5 minutos está saliendo por la otra. Ese es el tema. ¿Qué han hablado ayer sobre este tema para que la justicia encarecidamente colabore con este tema? Bueno, ayer hemos hablado con mucha claridad sobre este problema. Y este problema también tiene muchas aristas y va a necesitar algunas reformas, y hay que estas reformas enfrentarlas, porque miren ustedes, converse usted con un juez en un cantón y le va a decir
Yo tengo mi familia, mi mujer, mis hijos y tengo que ir a dejar a los niños en la escuela y sale por ahí con una ametralladora y acaban con mi vida. O sea, no es que son los jueces corruptos, lo más fácil es decir así, pero también hay jueces amedrentados. Eso es el terror. Uh, el terror es precisamente inmovilizar por el miedo, por el pánico a las instituciones del Estado, a la sociedad civil. Por eso es terrorismo. Terrorismo no tiene una concreción en un acto particular, es crear esa sensación de indefensión, de miedo, de pánico, no hay Estado que nos proteja. Entonces, si necesitamos jueces que tramiten causas contra el crimen organizado, deben tener una protección. No puede todo juez en cualquier cantón llevar causas de esta naturaleza. De esto hemos hablado también de la capacitación conjunta. Miren, vayan ustedes a Chile, vayan a Colombia, vayan a Estados Unidos, vayan a cualquier parte y van a ver cómo se capacitan los jueces, los fiscales en los centros de altos estudios de la seguridad, porque la seguridad no es un tema de militares y policías, como infelizmente en nuestro país se le ha dado esa connotación. Y eso ha entendido el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que ayer hablaba de hacer incluso un folleto, un cuaderno, con todo el procedimiento para estar integrados además. Sí, ayer surgió el tema de que muchos de los jueces dan un trámite con procedimientos similares para tratar al policía o al militar como lo han tratado al delincuente. Entonces, ayer plantearon los mismos jueces nacionales que se necesitan procedimientos, protocolos, prácticas distintas, porque no puede usted juzgar con la misma regla a los policías, a los militares que al criminal. Entonces, que hay que capacitar a los jueces para que hayan claras conductas en los procedimientos diferenciadas para el un caso, para el otro caso. Mire, yo creo, quizás peque de optimista, pero el mejor paso que se ha logrado ahora es que ya estemos hablando como Estado. Ayer mismo decía el propio presidente de la Asamblea Nacional, perdón, de la Corte Nacional. No es justo que enfrentemos al crimen organizado con un Estado desorganizado. Entonces, si hacemos causa común, todas las funciones del Estado, todos los niveles del gobierno, les anticipo que ayer ya hablamos, pero este es otro tema que vamos a aplicar. Nada es de un día para otro, pero vamos a tratar con el CONGOPE, vamos a tratar con la AME, con la JUPARE también, para que los temas de seguridad ciudadana, que son los más vinculados con los gobiernos locales, tengan un tratamiento. Acuérdense ustedes, aquí en Quito, en mi alcaldía, teníamos un plan de seguridad que fue reconocido y admirado en toda América. Cada municipalidad necesita tener sus planes de seguridad para también las emergencias que se producen por efectos de la naturaleza, ¿no es cierto? Riesgos naturales. Tenemos que hacer causa común todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobierno, la comunidad civil organizada y ustedes, los medios que juegan un papel preponderante en esta lucha que tenemos que dar contra el crimen organizado. 8:32, estamos hablando con Paco Moncayo, consejero de Seguridad de la Presidencia. General, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Yo quiero preguntar en la práctica general qué implica que el mandatario haya ordenado al Comando Conjunto iniciar las acciones para reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición, en coordinación con la policía. ¿Eso qué implica y qué alcances también tiene el decreto ejecutivo 730? A ver, ¿qué implica? Tenemos el poder militar con recursos que tendrán que complementarse conforme a las medidas, porque por eso está también el cuarto punto, que el Ministerio de Economía debe entregar los recursos que sean necesarios. Pero tenemos un poder militar, tenemos un ejército, tenemos una fuerza naval, tenemos una fuerza aérea, que han sido debilitadas, pero no vamos a ver hacia atrás, vamos a ver ahora. ¿Qué quiere decir esta disposición? Que el jefe del Comando Conjunto,
conforme a planes que ya los tienen, están listos, porque no es que ahora están preocupados de esto. Puede activar a su poder, al poder militar, en coordinación con la policía, para enfrentar al crimen organizado. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir el artículo 158. ¿Por qué? Porque está siendo amenazada la soberanía y la integridad territorial. Como les digo, desencadena la orden del nivel político todo un proceso en el nivel estratégico, operativo, táctico, logístico, para dar una respuesta orgánica, sistemática, planificada, conjunta, complementaria con la Policía Nacional. Aquí hay un tema que seguramente usted ya le han preguntado varias veces. El artículo 3, y lo leo para que la gente lo tenga enmarcado y lo tengan claro. Disponer al SNAI, al Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas sean sometidos a procesos judiciales penales con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de libertad. Esto lo que a priori uno puede pensar es, aquí va a haber muertos, por lo tanto, miembros de la fuerza pública presos. Mire, no es ese el significado. Ya cuando se publicó la ley de uso legítimo progresivo de la fuerza en el artículo 54, se estableció que los militares y policías deben, los jueces, partir del principio de presunción de inocencia, que deben estar sometidos al debido proceso. En ese mismo artículo 54 se dispone que los jueces prefieran medidas alternativas a la prisión preventiva para que militares, policías puedan defenderse en libertad. Esto lo hemos dicho al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, pero ellos no responden, esto no es suficiente, porque a pesar de estas disposiciones, ahí está el caso de David Velastegui, un policía que por haber operado en el tema de la minería ilegal, el juez declaró, ordenó prisión preventiva. ¿Será justo que ese policía vaya a estar en los pabellones con los criminales que ese policía mismo logró que vaya a la cárcel? Entonces es un pedido lógico, es una protección adicional para casos excepcionales en que haya un juez, que usted tampoco puede olvidarse de que hay independencia de funciones en la democracia. Eso es un pedido de las fuerzas policiales y militares para dar una protección adicional. Si se produce lo que ya se produjo con Velastegui y con otros policías, que no vayan pues a meterles en la cárcel junto con los criminales. Eso es a favor de la gente. Quizás la redacción no esté suficientemente clara, pero eso es lo que está dispuesto y es a pedido del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Ahora, esto también tiene dos alcances que tienen que ser aclarados. Primero, esto también dice, vamos a actuar con contundencia y con la fuerza letal que nos permite la ley, por un lado. Por el otro, no les vamos a dejar solos a los miembros de las fuerzas del orden que se vean involucrados en este tipo de desenlaces. Mire, supóngase usted que inclusive en cualquier caso haya acción particular en contra de ese policía. Usted no le puede negar justicia a esa persona que supuestamente al haber sido afectado su esposo, lo que sea, inicia una acción. No puede. Por eso es muy claro que lo que se está buscando es dar una protección adicional. Ahora, cuando se van a emplear las Fuerzas Armadas, también existen reglas de enfrentamiento. Esto está en el derecho internacional. Eso no es invento de nadie. En el propio derecho internacional se establecen las reglas de enfrentamiento para que no es que el militar ahora tiene carta abierta para ir a matar, ni que queremos falsos positivos. Sabemos las experiencias negativas de Colombia, sabemos lo que ha pasado en México. No estamos, el que va atrás, dicen, el que va a la cola no va atrás, pero sí es bueno ver esas experiencias para no sufrir
sucesos como los que ya han afectado a otros países. Esto es beneficiarse de la experiencia ajena, porque, como decía Clausewitz, la experiencia propia cuesta caro y llega tarde. Entonces hay que ver lo que ya pasó en otros países para prevenir y defender a quienes ponen en juego sus vidas para protegernos. Ahora, general, se declara a 8 bandas narcodelictivas como terroristas. ¿Eso también qué implica de cara a combatirlas? Porque también antes se mencionaba que la policía actuaba pues una vez que se perpetraban ciertos delitos. Ahora pueden actuar en acciones preventivas. No se declaró a ninguna banda como terrorista. Así estaba la propuesta, Ujú. así estuvo en el orden del día para el debate, pero se debatió. No se olviden que en el COSEPE están las más altas autoridades de la justicia, juristas de gran nivel, ¿no? Entonces lo que con mucha razón se planteó es que estas bandas, estas organizaciones mutan, son muy flexibles. Ujú. Entonces usted puede decir, los choneros son una banda terrorista. Ya mañana no hay los choneros, se llaman cualquier nombre. Entonces, por eso, además puede ser un terrorista, una persona. Entonces, por eso me parece que lo inteligente, fruto del debate, fue decir que es la acción es del terrorismo. Quien lo comete es el terrorista. No partir al revés de decir estos son terroristas, sino la acción es la que califica al terrorista. Se llame Juan, se llame Luis, se llame como se llame. Claro, por ejemplo, además, como son variantes, por ejemplo, se declara al grupo R7 como terrorista y mañana ellos se rebautizan como R8 y quedan fuera de la declaratoria. Claro. Claro, claro. Fue una muy buena reflexión que se hizo, por eso salió publicada así la declaración. Bien, gracias por las declaraciones, general. Y la última pregunta, solamente y muy corta, es, ¿hay procesos de compra? Por ejemplo, se hablaba de la compra de unos blindados para las Fuerzas Armadas para que sean, para que sirvan para la contención en la frontera. Están presentados los proyectos con todos los procesos que hay que seguir legal y constitucionalmente, porque las compras militares, las compras policiales, por mucho que sea un estado de emergencia, tienen que seguir esos procedimientos. Yo les digo esto. Oiga, el que le meta la mano a la plata de la seguridad, el que le meta la mano a la plata de la defensa, es un criminal de los peores, porque ese es el dinero que ves para proteger nuestras vidas, el que quiera hacer negocio personal de su empresa con la angustia de los ecuatorianos, es un criminal peor que los propios terroristas. Entonces, los procesos para adquisiciones tienen que ser límpidos, transparentes, no dejar lugar a duda. Y ese es el enfoque con que están trabajando. Por eso están trabajando inclusive con los estados, para que sean más rápidos los procesos y para que no haya sombra de duda sobre la legitimidad, la transparencia con la que se está actuando para comprar estos equipamientos. Bien, me despido, general, agradeciéndole. Y a lo mejor está de más, pero se la lanzo igual. ¿Qué responde usted cuando ciertos dirigentes dicen lo que están haciendo con este tema de la seguridad es seguramente para cuando haya una movilización social, también calificarlos como Mm. terroristas? Miren, esa es una preocupación que hay que entender, pero si ustedes leen, aquí está hablando del crimen organizado como actor terrorista. Aquí no hay una pizca para decir que es aplicable esto a la violencia política que pueda presentarse. Para la violencia política que pueda presentarse está la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. No mezclemos, porque el rato que esto quiera utilizarse para otros fines, se acabó pues la gran minga nacional para combatir al crimen organizado, porque se van a sentir amenazados otros sectores. Yo no habría aceptado, le digo, una consejería para otro fin que no sea este, dejar mi tranquilidad, mi paz, volver
a la actividad esta tan difícil es para combatirles a los criminales de la droga, a los criminales que transportan órganos, matan para sacar los órganos y venderlos. Para esos criminales infames es que están todas estas definiciones. No, para más de eso. Si hay una minga nacional, nadie tiene que sentirse amenazado, que no sean los criminales de las organizaciones terroristas que nos tienen en ascuas, angustia, desesperación a la sociedad ecuatoriana.